Saludos a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de Aprende en Casa, correspondiente a la asignatura Historia. Soy la maestra Sabina Durán Déciga. Espero que continúen con su empeño de seguir aprendiendo en sus casas a través de esta modalidad a distancia. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En la sesión del día de hoy, revisaremos algunos de los inventarios que se realizaron sobre el Nuevo Mundo y cómo se desarrolló la actividad científica en la Nueva España durante los siglos XVI y XVII. Pero antes de iniciar con nuestro tema, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y de colores, así como lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como sus dudas y reflexiones para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listas y listos, ¡comenzamos! Primero imagínense, ¿qué pensarían los españoles de las plantas y animales de América? Seguramente estarían muy impresionados y asombrados de la gran variedad, además de desconcertados, pues mucha fauna y flora les eran totalmente desconocidas. Al respecto, en nuestra sección Leer para reconocernos, leeré un texto que se encuentra en el Códice Florentino y que ha sido adaptado por Felipe Garrido. El ahuizotl. Hay un animal en esta tierra que vive en el agua, nunca antes oído, el cual se llama ahuizotl. Es del tamaño de un perro pequeño. Tiene el pelo muy suave y corto. Tiene las orejitas pequeñas y puntiagudas. Tiene el cuerpo negro muy liso. Tiene la cola larga. Y en el cabo de la cola una mano, como mano de persona. Tiene pies y manos, las manos y pies como mono. Habita este animal en los profundos manantiales de las aguas. Si alguna persona llega a la orilla donde él habita, lo jala con la mano de la cola y lo mete debajo del agua y lo lleva a lo profundo. Luego, enturbia el agua, la hace hervir y levantar olas. Parece que hay una tempestad en el agua. Las olas quiebran en las orillas y hacen espuma. Luego salen muchos peces y ranas de lo profundo del agua y andan sobre esta, haciendo gran alboroto. Decían que quien así moría era por una de dos causas, o porque era muy bueno y por su bondad los dioses tlaloques le querían llevar a su compañía al paraíso terrenal, o porque por fortuna tenía algunas piedras preciosas en su poder. De esto último estaban enojados los dioses tlaloques, porque no querían que los hombres poseyesen piedras preciosas, y por esta causa le mataban, aunque también lo llevaban al paraíso terrenal. Decían que este animal tenía otra manera de cazar hombres. Cuando hacía ya mucho tiempo que no había cazado ninguno, juntaba muchos peces y ranas, que saltaban y andaban sobre el agua. Los pescadores, por la codicia de pescarlos, echaban allí sus redes. Entonces cazaba alguno, lo ahogaba y llevaba a su cueva. Usaba otra manera de cazar. Cuando pasaba mucho tiempo sin poder atrapar una persona, salía a la orilla del agua y comenzaba a llorar como niño. Los que pasaban por ahí y oían el llanto pensaban que era algún niño. Al acercarse al agua, los sujetaba con la mano de la cola y los llevaba debajo y los mataba en su cueva. Hasta aquí la lectura. ¿Qué les pareció? ¿Consideran que esta criatura en verdad existió o solo fue una interpretación de los españoles ante un nuevo animal desconocido para ellos? Esta bestia a la que se refiere la lectura fue llamada el espinoso del agua o perro acuático.
Según la leyenda, este animal se caracterizó por tener una mano humana en el extremo de la cola. Se creía que era un enviado de Tlaloc, el dios de la lluvia. Su función era atrapar con la mano que tenía en la cola a los hombres para ahogarlos y enviarlos a la casa del dios como sus servidores. Este ser fue considerado muy cruel porque jugaba con sus presas antes de devorarlas, y se creía que el cuerpo de la persona que ahogaba salía del agua sin ojos, sin dientes y sin uñas. La descripción contenida en esta lectura se encuentra en una de las obras más importantes e invaluables. Me refiero al Códice Florentino o Historia General de las Cosas de Nueva España. Este códice ha permitido conocer las características de la población, sus costumbres y tradiciones, además de plantas y animales del Nuevo Mundo. Fue coordinada por el fraile Bernardino de Sahagún, con ayuda de una serie de informantes indígenas. Esta obra, conformada por 12 libros, fue trabajada por 20 artistas y 4 maestros pintores, provenientes del Colegio de Santa Cruz de Santiago de Tlatelolco, y representa la primera obra mestiza de la época. Para conocer más sobre el Códice Florentino, los invito a observar el siguiente video. El Códice Florentino es también conocido como Historia General de las Cosas de la Nueva España. Fue escrito por Fray Bernardino de Sahagún y es el resultado de varios años de investigación que iniciaron en 1547 y concluyeron en 1576. Es sin duda uno de los documentos en el que se plasma gran parte de las costumbres prehispánicas de Mesoamérica. Pero, ¿qué guarda en sus páginas este códice? Este códice está escrito en castellano y en náhuatl, y fue pintado por un grupo de tlacuilos, que eran los hombres o mujeres quienes tenían el don de pintar de una manera soberbia. El Códice Florentino fue hecho con el objetivo de documentar las costumbres de los pueblos nahuas y los secretos de la lengua. En sus páginas se encuentran plasmados aspectos de su cultura, sus dioses, su vida cotidiana, así como el uso de sus plantas medicinales. Esta información fue obtenida a través de las averiguaciones realizadas con ancianos e indígenas sabios. Dicha información fue escrita en lengua náhuatl y posteriormente traducida al castellano. En esta traducción, Fray Bernardino organizó la información de tal manera que en algunos casos amplió lo que se está expresado en el texto en náhuatl, con el fin de facilitar la comprensión, y en otros suprimió lo que no le pareció necesario dar a conocer en castellano. En cada página del manuscrito se encuentra a la derecha un texto en náhuatl y a la izquierda uno en castellano, además de las imágenes. El códice está organizado en 12 libros y es actualmente conocido como Códice Florentino, debido a que se conserva en la Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia. El Códice Florentino es uno de los primeros inventarios de la Nueva España. Para su conformación, Sahagún recurrió a indígenas, por ello es considerado un ejemplo de sincretismo materializado. Recuerden que el sincretismo es la combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones. Ángel María Garibay escribió en sus anotaciones a dicho códice que se halla una minuta, la cual han de seguir puntualmente quienes le informaban a Sahagún, e incluía lo siguiente. 1. El nombre del animal, y si tiene varios, díganse. Agréguese la razón de haberle dado este nombre. 2. ¿Cómo es? ¿Qué aspecto, cualidades y forma tiene? 3. ¿En dónde se cría y anda? 4. ¿Qué hace? ¿Cuál es su oficio, bueno o malo? O si no tiene. 5. ¿Cómo se proporciona el alimento? Díganse los modos raros para ello, si los tiene. 6. ¿Cómo se coge o caza? 7. Costumbres o particularidades dignas de conocerse. 8.
Historias populares en que entra el animal. 9. Dichos salidos de sus costumbres o modos que tiene. Otro ejemplo de inventario del Nuevo Mundo es el hermoso códice de la Cruz Badiano, el primer herbario del Nuevo Mundo. En sus páginas bellamente ilustradas podemos encontrar dibujos de las distintas plantas medicinales de la Nueva España, junto con una descripción de sus características y propiedades. El profesor indígena Martín de la Cruz fue autor del texto en náhuatl y Juan Badiano lo tradujo al latín. Otros textos que recopilan información en forma de inventario son el sumario de la Natural Historia de las Indias de Gonzalo Fernández Oviedo, de 1526, y de Francisco Hernández, La Historia Natural de Nueva España. Ahora, centrémonos en la ciencia que se desarrolló en la Nueva España durante los siglos XVI y XVII. Para ello, primero definamos, ¿qué es la ciencia? De acuerdo con la Real Academia Española, es conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. La ciencia en la Nueva España tuvo una doble motivación. Por un lado, un sincero interés en el conocimiento que surge a causa del choque con una nueva naturaleza. Y por el otro, el beneficiarse de los recursos existentes, orientándolos al bien común. Para este fin, los españoles adaptaron la maquinaria extranjera traída para la explotación de los recursos, pues no siempre era útil para las necesidades específicas del Nuevo Mundo. Los estudiosos de aquel entonces no se conformaron con adaptar la tecnología existente, sino que comenzaron a elaborar ciencia y tecnología propia de la Nueva España. En su camino, tuvieron que enfrentarse a algunas limitantes. Por ejemplo, antes de que los libros de los grandes científicos europeos llegaran a sus manos, debían obtener permiso primero del Santo Oficio. Muchos de esos libros fueron prohibidos porque atacaban la fe, la moral o las instituciones. A pesar de ello, el desarrollo de la ciencia continuó y podemos identificar a grandes científicos de la época, entre ellos a Enrico Martínez. En sus manos quedó el proyecto para resolver el problema del desagüe en México. En el año de 1607, decidió construir un canal en Huehuetoca a fin de drenar el lago de Zumpango e interceptar el río Cuautitlán para desviar sus aguas hacia el río Tula. De esta manera se lograría reducir la alimentación del gran lago que rodeaba la Ciudad de México, aunque ahora sabemos con gran perjuicio ecológico. Enrico Martínez además escribió el repertorio de los tiempos e historia natural de esta Nueva España, recopilación enciclopédica de todo lo que era de interés científico para la época. Alejandro Fabián fue profesor de la Universidad de Puebla y durante años fue corresponsal del sabio alemán Kircher, con quien intercambió ideas acerca del magnetismo. Además, juntos construyeron el clavicímbalo, un instrumento movido por un fuelle que accionando un tambor horizontal hacía vibrar una serie de peinetas metálicas, configurando la réplica de una caja de música de mayor tamaño, por lo que se le considera el primer diseñador y constructor de autómatas en América. Fray Diego Rodríguez, fundador en el año de 1637 de la primera cátedra dada en Latinoamérica de matemáticas, astronomía y astrología en la Facultad de Medicina de la Real y Pontificia Universidad de México, acción que ha sido considerada el punto de partida del desarrollo de la ciencia en la Nueva España. En 1638,
Este fraile mercedario determinó con mayor precisión que el sabio alemán Alejandro Humboldt la longitud de la Ciudad de México en 101 grados, 27 minutos, 30 segundos al occidente de París. Gracias a la labor de Fray Diego Rodríguez, se dejó sentir una corriente renovadora. Se conocieron con profundidad las teorías que habían empezado a fermentar fuertemente el pensamiento científico europeo de los estudiosos matemáticos y astronómicos, logrando difusión y exposición en las aulas las teorías de Copérnico, Tycho Brahe, Kepler y Galileo en astronomía y física, y las de Tartaglia, Cardano y Neper en matemáticas. Carlos de Sigüenza y Góngora fue un criollo historiador, geógrafo, matemático, astrónomo y poeta. Defendía ideas basadas en Copérnico, Galileo, Descartes y Kepler. Este científico se enfrentó en un acalorado debate al fraile Eusebio Quino. La razón fue el cometa que a finales de 1680 apareció en el hemisferio norte de la Tierra y fue visto en el territorio de la Nueva España. Basado en un pensamiento racional, Sigüenza y Góngora aseguró en el folleto Manifiesto filosófico contra los cometas despojados del imperio que tenían sobre los tímidos, que los cometas no causaban ni anunciaban males, como anteriormente se creía, sino que eran un fenómeno astronómico. Mientras que el padre Quino, en su exposición astronómica del cometa, aseguraba que anunciaban las desgracias por venir. Finalmente, Sigüenza y Góngora escribió la Libra Astronómica y Filosófica para responderle al padre Quino. Esta es una de las obras capitales de la Nueva España científica. Bartolomé de Medina, en 1556, descubrió el método llamado beneficio de patio, menos costoso que el de fundición que solía usarse. Se trabajaba en grandes patios donde el mineral, una vez molido, se extendía para mezclarlo con sal magistral y azogue mercurio. Luego se lavaba en grandes tinas para separar la amalgama de los elementos no metálicos y finalmente, por medios físicos y por calor, se aislaba la plata del mercurio o azogue. Este método tuvo gran popularidad no solamente en México, también en Europa y en Sudamérica. Como pueden deducir, la obra científica en la Nueva España respondió a diversas circunstancias que se les presentaban a los estudiosos de aquel entonces. Para conocer cómo la ciencia fue aplicada en distintos ámbitos y ampliar lo mencionado hasta el momento, los invito a observar el siguiente video. Bueno, durante el siglo XVI, siglo XVII, después de los descubrimientos de los europeos de América, hubo un flujo de conocimientos de América hacia Europa que asombró a esos ilustrados, a esos científicos que había en aquel tiempo, porque en realidad comenzaron a ver un mundo nuevo, por eso le llamaron el Nuevo Mundo, porque prácticamente todo lo que llegaba de América era nuevo para ellos. Las culturas, los habitantes, las plantas, los animales, muchos de los minerales. Entonces, en mucho promovieron lo que después llamamos la revolución científica, que es un cambio de actitud del ser humano ante la ciencia. En la Universidad Mexicana, en las primeras etapas, también se dio educación científica, y sobre todo científica más que tecnológica, las aplicaciones fueron por fuera. Y hay que entender, era la ciencia de aquel momento. Fray Alonso Lavera Cruz, un religioso muy importante, introdujo la filosofía que se manejaba en Europa en esa época y como parte de la filosofía dio un curso, incluso escribió un texto, la física speculatio, para que lo usaran los estudiantes. Física speculatio en latín quiere decir especulaciones sobre física. Entonces es un curso de física, el primer curso de física publicado, escrito y publicado en América. En 1556 se publicó en la Ciudad de México. En ese libro se habla de la física de aquel tiempo, de la astronomía de aquel tiempo, y era la enseñanza que se les daba. También se les daba enseñanza de matemáticas, matemáticas elementales, no como ahora, pero era la matemática que se enseñaba en la universidad.
Ya para el siglo XVII, en la Nueva España, existía una comunidad científica bien consolidada, integrada por botánicos, químicos, astrónomos y matemáticos de gran nivel, entre los que destacaba el fraile Diego Rodríguez. La contribución de Fray Diego Rodríguez a la ciencia en México en el siglo XVII es muy importante y no ha sido todavía suficientemente estudiada. Es el primer catedrático de la Real y Pontificia Universidad de México de Astronomía y Matemáticas. De hecho, él es quien funda esa cátedra para enseñar astronomía y matemáticos a los estudiantes universitarios. Al margen de su enseñanza en la universidad, él formó un grupo de gentes interesadas en la ciencia a su alrededor y contribuyó. En esta etapa no se puede hablar realmente de un científico especializado en una disciplina. Era un poco ingeniero, un poco matemático, mucho astrónomo, construía sus propios instrumentos, construía relojes de sol para los conventos de su orden. Los relojes de sol eran importantísimos en esa etapa porque todavía los mecánicos no se desarrollaban suficientemente. Entonces es un personaje muy importante, escribió obras matemáticas que están manuscritas en la Biblioteca Nacional de México todavía. Tenemos que rescatarlas. Escribió sobre los logaritmos, escribió sobre ecuaciones, escribió sobre relojes solares, escribió un texto sobre cometas, que es el único publicado que conocemos. Al morir Diego Rodríguez, su alumno, Carlos de Sigüenza y Góngora, heredó su cátedra en la universidad, pues además de un gran científico, era un gran poeta y dramaturgo. Su espíritu inquieto lo llevó a estudiar a profundidad arqueología, astronomía, cosmografía, geografía y matemáticas, además de literatura, filosofía y lingüística. Don Carlos de Sigüenza y Góngora es un personaje también de esta etapa de la ciencia olvidada, pero que ha sido un poco más estudiado, sobre todo porque además fue poeta, fue contemporáneo de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, desde hace tiempo que se le conoce, pero su obra matemática, su obra científica es muy importante. Fue también profesor de la Real y Pontificia Universidad, también ocupó la cátedra de Astronomía y Matemáticas, pero hacia el final del siglo XVII. Y su etapa de docencia duró 21 años. En esa etapa dio cursos, introdujo obras, pero sobre todo es muy conocido por un texto que escribió debido a la presencia de un cometa que apareció en 1680-1681, que fue visto en Europa y en México. Él escribió un texto que se llama La Libra Astronómica y Filosófica, donde reporta ese cometa, introduce matemáticas y demás, y es la respuesta de un criollo mexicano a la interpretación de un europeo que llegó, que era Eusebio Quino, que también escribió un libro sobre el cometa, pero Quino, a pesar de ser europeo, haber sido profesor de matemáticas en Europa y demás, escribía todavía de astrología, mientras que Sigüenza y Góngora en esta Libra Astronómica y Filosófica lo que muestra o trata de mostrar es que la astrología no es una ciencia, sino son ideas equivocadas, y por eso se le considera este primer libro como el primer libro científico moderno publicado en la Nueva España. Para cerrar nuestra sesión, ¿qué les parece si menciono algunos aspectos relevantes de la ciencia y los inventarios de la Nueva España durante los siglos XVI y XVII? Los españoles comenzaron las investigaciones del territorio conquistado, movidos por el asombro que provocaba el nuevo continente y por el afán de llevar un registro de aquellos acontecimientos que se consideraban importantes o simplemente por dar cuenta de lo que captaban sus sentidos. A raíz de la colonización, los conocimientos de los indígenas fueron aprovechados tanto para las labores agrícolas como para la medicina o la botánica. En esta medida, los europeos asimilaron la sabiduría de las civilizaciones prehispánicas. La ciencia del siglo XVI y XVII estuvo entorpecida por la superstición, la censura, la persecución y por el dominio de la Iglesia sobre la educación. La ciencia fue excluyente y cerrada, ya que se trataba de un conocimiento al que solo unos pocos podían acceder. Además, muchos preferían mantenerse al margen para evitar la persecución y la censura. La presencia de la imprenta abrió la posibilidad de un florecimiento en la difusión de las ideas. Por un lado, las traídas de Europa
y por el otro, las creadas por los novohispanos. Al comienzo de la colonia, el estudio de la ciencia se limitó solo a realizar inventarios de cualquiera de los ámbitos de la tierra conquistada. Posteriormente, se adaptó la tecnología existente a las nuevas necesidades y finalmente surgió una ciencia y tecnología propia de la Nueva España, donde figuraron sobre todo los criollos. Durante algún tiempo se consideró que el pensamiento creado en la Nueva España era inferior al europeo. Ahora sabemos que no necesariamente fue así. Un claro ejemplo son los científicos que se mencionaron anteriormente en nuestra sesión. Es momento de plantearles un reto. Realicen en su cuaderno un inventario de 5 animales y 5 plantas. Pueden ser del estado donde viven o de cualquier región de nuestro país. Recurran a las fuentes que tengan a la mano y a sus familiares para obtener la información solicitada. Utilicen las siguientes preguntas para elaborarlo. 1. ¿Cuál es el nombre con el que se le conoce o su nombre científico? 2. ¿Cómo es? Incluyan su color, tamaño y aspecto. 3. ¿Al animal o la planta descrita se le da algún uso? ¿Cuál? Finalmente, ilustren con dibujos y compártanlo con sus familiares. Pero antes de despedirnos, veamos qué pasa, mientras tanto, en otras partes del mundo. Mientras que en la Nueva España, Carlos de Sigüenza y Góngora mantenía un acalorado debate sobre los cometas con el padre Quino, el inglés Edmund Halley fue el primero en calcular la órbita y la periodicidad con que se acercaba a la Tierra un cometa aparecido en el año de 1682. Este regresa en promedio cada 76 años y fue bautizado como el cometa Halley. Se prevé que se observe nuevamente en el año 2062. También pueden consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Por ejemplo, en la página de la Biblioteca Digital Mundial pueden tener acceso a todo el Códice Florentino. Si quieren conocer más sobre las descripciones de animales que contiene el Códice Florentino, revisen Animales del Nuevo Mundo de Miguel León Portilla en los libros del Rincón. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.